Hemos recibido al abogado penalista Julio Rodríguez, que a diferencia del que hemos escuchado hasta este momento, señor Vivanco, no tiene que ver con los casos sobre los que le voy a preguntar, tiene sus propios casos diferentes, pero yo quisiera conocer su opinión, en primer lugar, sobre la decisión tomada hoy. ¿Qué cosa implica esta revocación de la prisión preventiva que se había impuesto a Nicanor Boluarte respecto del juez que la autorizó? Buenas noches, Julio Rodríguez. Buenas noches, don Fernando. Un placer para mí estar con usted. Bueno, lo que alguna vez creo que comentamos por las mañanas, que en una entrevista que tuvimos hace un tiempo, yo le dije, somos un país que abusa de la prisión preventiva. El caso de Boluarte era un caso que yo personalmente pensaba que no habían los elementos para una prisión preventiva, eso no significa que sea inocente. Y usted me hizo la pregunta, pero claro, si él ahora está prófugo, es difícil. Sí, sí es difícil, pero un abogado es difícil defender un caso con el investigado fuera. Es cuesta arriba, pero eso no significa que la Corte no lo vaya a valorar positivamente, porque ya el Tribunal Supremo nuestro ha reconocido varias veces que el derecho de la persona a cautelar su libertad puede llevarlo inclusive a colocarse en situación de prófugo de la justicia por un tiempo hasta que la decisión pueda ser modificada, ¿no? Entonces la decisión ya se modificó y obviamente ya no hay restricción a su libertad, ¿no? Pero eso no puede significar que se deba premiar o considerar como un luchador por la libertad a quien se declara en calidad de prófugo. Tenemos el caso de Cerrón y tenemos el caso del juez Inostroza. Claro, es que en todo caso, a la conciencia ciudadana que no está al tanto de estas decisiones judiciales a las que se refiere usted, le choca que la justicia no sea acatada. Obviamente. Y esto parece obstrucción a la justicia. Es que el problema radica en esencia en que el ciudadano a veces no tiene conocimiento y no tiene por qué tenerlo de si es que la decisión es correcta o incorrecta. Mire usted, el caso de Boluarte para mí era una decisión incorrecta. No tenía los elementos para una prisión preventiva. Ha sido puesto en evidencia ahora, ¿no? ¿Cómo continúa el proceso de investigación ahora? No, continúa, él estará en libertad. Y es más, durante todo el tiempo que él estuvo prófugo de la justicia, las diligencias se tienen que haber llevado con absoluta normalidad. ¿Con su presencia vía digital? O con la presencia de su abogado, que garantiza válidamente sus derechos. No es necesario que él esté. Entre tanto, hemos conocido ayer también otra decisión importante, que es la anulación del juicio que estaba en curso, es una etapa mucho más avanzada que el señor Boluarte, del caso llamado Cócteles, que implicaba a Keiko Fujimori y a otras 41 personas. Su opinión sobre esa decisión, que ya usted había anticipado también, me parece recordar. Y yo ahí sí le dije, me acuerdo también un día por la mañana, así medio pitonizo, que ese caso estaba muerto. ¿Por qué? No, muerto no está. No, retrocede. El caso en juicio. Sí. El juicio estaba muerto. Sí. Y efectivamente el juicio murió. Ya no hay juicio. Pero se regresa a una etapa anterior. Pero eso ya no es etapa de juzgamiento. Ya, se va a regresar. Ya. Va a regresar a etapa intermedia. Ya, o sea, 4 años perdidos. Claro, porque si ya le habían devuelto esa acusación 13 veces. 19 creo. 19. Al final, bueno, es que 13 respecto de uno, sí. Ya, bueno, la cosa es que es una vergüenza igual. Está usted generoso ya. No. Dice que son de 13 en general. Pero lo que sucede en la práctica es que ese caso tenía falencias enormes para ir a juzgamiento. ¿Cuáles son? Las falencias era falta de identificación de los hechos nítidamente, subsunción típica, es decir, si los hechos se encuadraban o no encuadraban en el delito, se le llamaba lavado a todo aquello, básicamente que significaba entregar un dinero sin reconocer el origen del mismo a través de la constatación del mínimo dato de proveniencia ilícita. Es decir, el caso estaba mal construido por donde se le viese. Y yo creo que en etapa intermedia, en donde ya se le rechazó al fiscal una cantidad generosa de veces la acusación, es posible que en etapa intermedia el caso pueda archivarse. ¿Ahora? Sí, claro. Ahora, archivarse directamente. Sí, claro. ¿Y es una decisión que tomaría quién? El juez de investigación preparatoria ahora, es otro juez. ¿No es el mismo juez que ha tomado la decisión de dar el paso ahí a este proceso? No. Pero sí es el mismo fiscal. El mismo fiscal, sí. ¿Por qué? Porque el fiscal, en el momento en que el fiscal ya acusa, el fiscal ya perdió objetividad. Claro, porque ya tomó una posición al respecto. Sí. Entonces, el mismo fiscal es el que conoce el caso, debería ser el mismo el que lo continúe, teóricamente. Que debería ser un coordinador eficiente.
un coordinador sensato y racional. A ti te han devuelto la acusación casi una veintena de veces. Además, te han sacado de este caso definitivamente a un grupo de personas y lo han pasado a otro. Esta sala te está diciendo que tu caso vuelve a etapa intermedia. Estás jalado. Tú no puedes seguir viendo ese caso. Lo estás llevando de manera indefectible sacar a un fiscal que está en este caso desde hace años, que conoce todos los detalles, que ha hecho los interrogatorios y reemplazarlo por alguien. Pero no lo ha hecho él solo, hay un equipo detrás de él. Hay un equipo sólido. Obviamente. Usted sabe que hay fiscales. Sí, claro, hay fiscales adjuntos que pueden hacer la labor y seguramente la harán mejor. Que han trabajado a lo largo de los años en ese tema. Claro, y que han ido saliendo y que han ido rotando, algunos que se han quedado permanentemente. ¿Tiene algún nombre? No, no tengo ningún nombre porque yo no soy parte de ese caso, pero evidentemente ese fiscal ya no debería estar allí. Es como que usted diga, y lo llevamos a términos sencillos para que la gente entienda, ¿no? ¿Usted va a mantener al mismo entrenador del Madrid cada vez que se enfrenta contra Flick en el Barça y lo golean? No, no puedo tenerlo, porque me va a meter goles a cada rato. Aquí hemos tenido el caso del entrenador de la Selección Nacional, que hasta el momento sigue siendo, hasta el momento no lo han logrado. ¿Qué quiere que le diga yo, don Fernando? Yo no lo tendría, pero bueno. Estamos últimos. Por eso estamos últimos. Es que no debería estar, pues. Lamentable. Bueno, en todo caso, la comparación creo que no le da razón a usted, porque sí hay entrenadores que se quedan. Sí, pero ¿deberían quedarse? No, de ninguna manera. Eso es importante. Sobre el fútbol puedo decir, sobre justicia soy neutro. Dígame una cosa. ¿Qué margen de acción tiene el fiscal? Supuesto que él decida quedarse. Él puede decir, bueno, ya no acuso tales y cuales, saco a estas personas. A ver, este es un tema que hay que ser pero bien escrupulosos. El nuevo modelo procesal penal establece claramente que el fiscal debe llevar a acusación lo que entiende que está sustentado en elementos de tal naturaleza que él tiene casi un alto grado de probabilidad de obtener una condena. Y un fiscal que tiene una experiencia sabe si su caso es sólido o no. Lo que sucede con el equipo Lavajato es que han tenido distorsiones externas. Es decir, han aprovechado el populismo mediático, han aprovechado el soporte que en algún momento les dio la prensa, porque entendían que estaban luchando contra la corrupción, lo que el día de hoy ya es altamente discutible, y por ende se sentían que podían hacer las cosas bypaseando la ley. Si no están luchando contra la corrupción, ¿qué están haciendo? ¿Y quién lucha contra la corrupción? Porque si los fiscales no lo hacen, estamos mal, ¿no? Pero por lo menos este fiscal no lo hace, ¿eh? Y además, como lo hemos conversado alguna vez, incongruencia absoluta. O sea, un fiscal que tiene que luchar por la corrupción, investigado por corrupción, no tiene sentido. A mí no me hace sentido, pero ni el más básico, ni la lógica más elemental. Si yo ya sé, ¿no es cierto?, que el ratón entra a la despensa a comerse las provisiones. No lo sabe, ¿cómo ahora de pronto está tomando esa es la analogía. Yo sé que el ratón entra, y ese es teórico, el ratón entra a la despensa a comerse las provisiones. Eso es lo que hacen todos los ratones. Yo lo voy a colocar otra vez. ¿Qué se le reprocha al señor José Domingo Pérez? Bueno, en términos de corrupción. En términos de corrupción está investigado por un enriquecimiento ilícito. Y se ha anunciado... ¿no? ¿Desde cuándo? Desde hace casi un año, un poco más. Y se acaba de anunciar incluso que la investigación que tiene en su contra está exigiendo, la Fiscalía le está pidiendo al juez de investigación preparatoria que se amplíen los actos de investigación para verificar el movimiento patrimonial de la esposa. Es decir... ¿60.000 soles? ¿Estamos hablando? No, estamos viendo, le está ampliando para que la esposa también pueda dar cuenta. ¿Cuál es el monto aproximado? El monto del pre era 100 y tantos mil soles. Pero ojo, sin una pericia que estaba completada, porque todavía no había canasta familiar, se le está ampliando a la esposa, es decir, esto puede acabar teniendo un desbalance muchísimo mayor. De acuerdo. Veremos entonces eso. Ahora, repito la pregunta para cambiar de tema. Si es que el señor José Domingo Pérez decide continuar a cargo de esta función fiscal, él está obligado a reiterar la acusación contra todos los que ya fueron acusados por él hace 4 años, o él puede decir en realidad tal y cual, mejor lo saco. El que decide que continúe un fiscal es el fiscal coordinador. Sí. Y si el fiscal coordinador decide que Pérez se va a quedar en ese caso, entonces lo que tendría que hacer, ¿no?, válidamente, es analizar su acusación y ver cuáles son sus defectos. ¿Pero eso lo puede hacer alguien o es autónomo el fiscal Pérez? No. El fiscal Pérez puede ser removido.
El fiscal que tenga este caso, sea Pérez o cualquier otro, tiene la potestad de revisar lo que ha hecho y decidir si es voy a ajustar mejor mi acusación. Obviamente. Y sacar, porque esos 48 es un número demasiado. A ver. 1000 testigos, como se dijo que habría, nos parece muy... Lo conversamos en su momento, Sí, ¿se acuerda? sí. Era imposible de que se materialice. Pero mire, don Fernando, si ya le están devolviendo la acusación y yo quiero presentar un éxito como fiscal, o sea, no me voy contra tantos. Identifico cuáles sólidamente tengo acreditados, reduzco mi número de imputados, obviamente se reduce mi número de testigos, mi acusación se vuelve más contundente respecto de quien tenga evidentemente Ahora, hay otros sustento. factores que entran en juego, por ejemplo, la edad de algunos acusados, porque esto ya viene durando años y va a durar años. La edad de algunos acusados es muy avanzada y hay otros que tienen problemas de salud, que no parece razonable hacerlos asistir a sesiones de 3 veces por semana, creo, con 42 personas. ¿Esos factores se pueden tomar en consideración? No. No. No, esos no. 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 Lo que podrá tomar en cuenta es dispensar que en algunas sesiones vayan ellos por problemas de salud y lo justifiquen, o que tengan asistencia virtual porque están... Bueno, eso para todo el mundo. Sí. Entonces, ahí yo tengo cómo sustentar una facilidad para aquellas personas que están en condición de salud endeble. Entonces, hablemos de otro tema, que es el caso, uno de los casos de Dina Boluarte, quien ha anunciado que no declarará ante la Fiscalía por el caso Cofre, porque dice que el plazo para convocarla ha vencido y que ella quiere que se respeten los plazos. Y hace saber que ella ha colaborado siempre con la Fiscalía, pero en este caso es en respeto a la ley, que no va a acudir a declarar sobre el caso que implica o que parte de la presunción de que ha habido algún contacto con Vladimir Cerrón, nada menos. No es exacto decir que ha colaborado siempre con la Fiscalía, ha asistido a muchas sesiones, pero en algunas de ellas dijo que no contestaría, que no es colaborar. Es un derecho, pero no es colaborar, ¿no? A ver, sí. Yo creo que esas decisiones de guardar silencio fueron ejecutadas con una anterior defensa. Creo que cuando ha entrado el abogado Juan Carlos Portugal ha cambiado un poco su conducción frente a la Fiscalía, es decir, ha contestado preguntas, etcétera. Ahora, acá hay un tema bien específico. Técnicamente, el plazo se venció y la prórroga ha sido solicitada después del plazo vencido. Según la información... ¿Se data desde cuándo el plazo y cuál es el plazo? El plazo lo establece el fiscal. El fiscal dice, yo voy a investigar a esta persona. Él mismo dice, le voy a invitar 60 días. Y él establece un cronograma de actividades dentro de los 60 días. ¿Tiene que disparar o se abstiene? Así es. Y antes de los 60 días, antes de que vence el plazo, puede decir, hay diligencias que han sido imposibles de realizar. Voy a ampliar el plazo. Pero no puede decidir ampliar el plazo técnicamente una vez tiene esté razón vencido. la señora Boluarte, aconsejado por un abogado nuevo, como es el señor actual Portugal, ¿no? Así es. Pero en la práctica, el fiscal puede reconducir, ¿no es cierto?, su investigación y pasar a una siguiente etapa, formalizar investigación preparatoria. No, contra el jefe de Estado pero puede. eso es en teoría, pues eso le voy a decir. En cualquier otro caso lo que haría un fiscal. ¿No? Ya se me Acá venció, la señora formalizo Boluarte sabe que no. y ahí ejecuto las diligencias Eso que ya no faltan. se puede. Acá, siendo presidente de la República, no puede Tiene hacerlo. inmunidad. Señor Rodríguez, muchas gracias. Como de costumbre, ha contestado todas las preguntas con mucha precisión y mucha versación. Muchas gracias por su presencia. Que A usted, tenga don Fernando. Un placer buenas para mí. noches, porque ya...